Bienvenido, Padre Leiner de Jesús Castaño García, el tema de piedad popular. Agradezco al señor arzobispo la invitación, con quien nos conocemos hace ya varias décadas y a quien le tengo un gran afecto. Y lo mismo agradezco al equipo organizador por esta invitación. Me siento en casa, aquí en Santander hice mi noviciado por allá en el año 78 y después viví 6 años más acá. Y pues también continúo cada 8 días viniendo a estas tierras a través de Radio Católica Metropolitana en el programa Notas Humanas y Divinas, que algunos de ustedes escuchan. Bueno, entonces vamos a compartir este tema pues de la piedad mariana. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora, pues la realidad, la iluminación que nos hicieron ayer, y ahora vamos a pasar a la acción. La idea es que salgamos de este congreso comprometidos como María lo estuvo en el plan de amor y salvación. Y es que Dios mismo es acción. El Padre es creador, el Hijo es salvador y redentor. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Jesucristo hizo su obra, la salvación del ser humano y la gloria del Padre, a través de múltiples acciones. Y antes de hablar de los pobres y excluidos, como le corresponderá a la hermana, vamos a tratar el tema, y antes de hablar de la espiritualidad y el culto mariano, el cuidado de la casa común, aquí mis compañeros de panel, ubiquémonos en nuestras expresiones sencillas, la religiosidad o piedad popular que me corresponde. Todas nuestras expresiones de fe personales y comunitarias que no están inscritas en la liturgia o celebración oficial de la Iglesia nos ayudan a mantener nuestra fe. Recordemos la principal de ellas, ya que mencionaron a San Alfonso, lo agradezco, aunque San Alfonso no es de los redentoristas, es de la Iglesia, que es doctor de la Iglesia y la Iglesia fue la que lo canonizó. Entonces, ya que hicieron la referencia a San Alfonso, también hago referencia a él cuando habla de la principal, de la principal devoción de un cristiano, que es la visita al Santísimo, la piedad eucarística. Esa es la principal. Pero también tenemos otras: el rosario, el ángelus, las procesiones, las novenas, las 40 horas, el Vía Crucis, las visitas al cementerio, los sacramentales, utilizamos el agua bendita, la sal, el aceite, la ceniza. Las imágenes ocupan un puesto muy importante en la vida de todos nosotros. Las llevamos en nuestra billetera, en nuestro cuerpo, los tenemos en las casas, en las fincas, en las carreteras. La liturgia en la Iglesia es expresión oficial de la fe. Y en ella, en la liturgia, la Eucaristía es la cima de todos los sacramentos. Tenemos en ella, en la liturgia, los sacramentos de iniciación. Ahí también, por supuesto, la Eucaristía es la cima de todos los 3 sacramentos de iniciación, a saber, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y es el paso que está dando la arquidiócesis ahora, precisamente reflexionando en esta segunda etapa sobre la iniciación cristiana. Tenemos en la liturgia los sacramentos de curación, el perdón y la unción, los sacramentos de envío, el matrimonio y el sacramento del orden. Tenemos la liturgia de las horas. Bueno, entonces la piedad popular, la liturgia. Miremos la liturgia y la piedad popular. Entonces, ni confusión ni oposición. Después del Concilio Vaticano II vino un movimiento de un cierto desprecio a las manifestaciones populares por ser consideradas poco sólidas, un poco ingenuas. Ya lo dice San Pablo VI en la Marialis Cultus, o el culto a la Virgen, en el número 31. Procesiones, imágenes, eran manifestaciones de personas ingenuas, poco formadas. Por otro lado, en la entonces llamada Unión Soviética, y esto es curioso,
se hacían multitudinarias manifestaciones o lo que nosotros llamamos procesiones, con las imágenes de los iconos del comunismo, Lenin, Marx, etc. En otras palabras, aquí ya no estábamos haciendo procesiones, pero allá en Moscú, eran esas multitudinarias, llamémoslo procesiones o manifestaciones, unos cuadros inmensos, mucho más grandes que este de la Virgen, con Marx y con Lenin, Stalin y toda esta gente. Bueno, muchos pretendieron despreciar la piedad popular y propender por una liturgia meramente pura y nada más. En nombre de la liturgia se despreció lo popular, sobre todo en América Latina. Casi como reacción, personas y grupos se refugiaron en sus manifestaciones religiosas de expresión popular, en donde se sentían muy a gusto, pues no se identificaban con una liturgia pura, que realmente porque no les daba cabida a una cierta espontaneidad, a uso de elementos y de expresiones de fe, como la procesión, las imágenes, el agua, la sal, el aceite y otros elementos de nuestros sacramentales. El Directorio para la Piedad Popular llega a una hermosa síntesis en donde nos enseña que liturgia y religiosidad popular o piedad popular, que es lo mismo, no se oponen, sino que se necesitan. Podemos estar muy cómodos en nuestras expresiones de religiosidad y olvidarnos de la liturgia y del puesto o verdadera ubicación que tiene Jesucristo, la Virgen, los santos y las consecuencias éticas y morales en el actuar del cristiano. O sea, hoy en día ese Directorio, que es un libro maravilloso, pues nos habla de la liturgia, tiene el puesto principal y preponderante. Como lo diré más adelante, la Iglesia lo que celebra es lo que cree, lex orandi, lex credendi, que es un aforismo muy importante en la liturgia. Entonces, la liturgia tiene su puesto, pero también hay una consideración de lo que es la religiosidad popular, se le tiene en cuenta y le aporta a la liturgia también. Y se invita a la gente a que también, además de las expresiones populares, ante todo, vivan la liturgia. La Virgen María en la religiosidad popular es una riqueza inmensa en América Latina, en Colombia y concretamente en los Santanderes. Y aquí en la arquidiócesis, pues entonces, ya lo hemos dicho varias veces, 39 de 110 parroquias dedicadas a la Santísima Virgen María. ¡Qué maravilla! Abundan expresiones populares de amor a la Santísima Virgen María, imágenes en las casas, en las carreteras, parques, sitios de encuentro en los barrios de nuestras ciudades y pueblos. Todo indica el amor a la humilde de Nazaret. Demasiada riqueza nos puede también traer problemas, lo mismo que en el aspecto económico. Uno con demasiado dinero, pues se le vienen todos los problemas también encima, y con poco dinero, pues creo que más. Ver a María como una diosa, o sea, eso es uno de los peligros que podamos tener. Verla como una diosa, poderosa y omnipotente mujer que mete al cielo incluso personas de contrabando sin que se entere su hijo. Por ahí los predicadores han dicho eso, ¿no? Han mostrado a la Virgen María ya y Jesucristo dice, pero ¿este por dónde entró? Y este ¿cómo así? Hasta que dijo, no, su mamá, vea, su mamá metiendo por allá, por detrás metiendo gente, y dice, no es que ella es así. Pero atención, que la Virgen María no va en contra de su hijo, como nos decía ayer el expositor del Padre, nos decía, ella no es una diosa, ella es la madre de Jesucristo y le dio un puesto importante. Es hija de Dios, madre de su hijo, es criatura. El ejemplo, el cuadro, a veces tenemos en nuestras casas un cuadro inmenso de la Virgen y por allá una imagencita pequeñita de Jesucristo. Pues no, todo tiene su gradación, todo tiene su preponderancia. Primero está Jesucristo y después está la Virgen María y después vienen los santos. La vemos coronada, exaltada en el cielo, llena de joyas, olvidando que fue la humilde campesina, la vecina, la mujer del pueblo. Respondemos a este peligro. Obviamente está en el cielo, intercede por nosotros, es la primera resucitada,
Ella fue campesina, mujer sencilla, de trabajo, de servicio, evangelizadora. Otro peligro en esa riqueza tan maravillosa que tenemos: la mujer desligada de la obra de su Hijo y sin referencia a la Trinidad. Respondemos a ese peligro. Ella acompañó a su Hijo. Lo dice el lema del Congreso: la bienaventurada Virgen María en la misión de Cristo y de la Iglesia, esperanza para los desafíos del mundo de hoy. Ella es inseparable de su Hijo y de la obra de salvación. Es hija de Papá Dios, es hija del Padre, es madre del Hijo, es mujer abierta al Espíritu Santo. Otro peligro: una mujer pasiva totalmente, porque fue predestinada y Dios le dio todo, ella prácticamente no hizo nada. Perdónenme la expresión que es muy dura, pero no la iba a utilizar, pero estoy tentado a hacerlo. Como una mosquita muerta ahí que no tiene nada, que Dios lo hace todo. No. María nació en un hogar sencillo, como dice la tradición, hija de Joaquín y Ana, mujer que esperó con Israel el cumplimiento de las promesas, una mujer inteligente, cuestiona al arcángel, razona, pide explicaciones, luego cree y se entrega. Cuando ya le explica bien el arcángel, dice: aquí está la esclava del Señor. Tampoco es una rebelde sin causa, que a toda hora vive cuestionando absolutamente todo, pero es una mujer inteligente, mujer revolucionaria, desde su canto, desde su Magnificat, pues exalta a los humildes y derriba del trono a los poderosos. Es una mujer de trabajo y de servicio. Salió de su comodidad para servir a Isabel, para llevar a la familia de Zacarías y vecinos la buena noticia. Es la mujer de sufrimiento. Recordemos los 7 dolores de la Virgen María. Esposa y madre. Es la mujer vecina, madre y miembro de la iglesia naciente, mujer de perseverancia en la oración. Bueno, además de estos peligros, quiero mostrar lo siguiente. María es respuesta y esperanza para el desafío de vivir eclesialmente nuestra fe. Que esto quiere responder este congreso a unos desafíos. Este es un desafío que viene desde nuestra misma iglesia. Vivir desde nuestra religiosidad popular, vivir eclesialmente nuestra fe, una fe sólida. Ya lo dice el culto a la Virgen María, Marialis Cultus, el número 29 y siguientes. Caminemos con la iglesia y el culto litúrgico que le da a nuestra Madre. Las fiestas litúrgicas desde el 1 de enero hasta el 8 de diciembre nos muestran el puesto que le da a la iglesia a la Virgen María. Nos presenta los diversos momentos de la vida de María, siempre en conexión con su Hijo y obra del Padre en Jesucristo. La Anunciación, la Virgen de los Dolores, la Virgen del Rosario, la Asunción, en el Adviento, en la Navidad. Es inseparable pues Jesucristo de la Madre, sin olvidar las diferentes advocaciones con su respectiva riqueza. En la liturgia, los prefacios, las oraciones ponen de relieve el puesto de María, y la liturgia, lo que celebramos en la liturgia es lo que creemos, lex orandi, lex credendi. Vivamos nuestras expresiones de religiosidad como expresión de amor, tengamos imágenes hermosas, recemos el rosario como contemplación, el ángelus, que es un recuerdo de la encarnación. Obviamente participemos en procesiones y expresiones de fe. Vivámoslas como parte del amor que a ella le tenemos. En nuestra devoción a la Santísima Virgen María, recordemos algunos aspectos antropológicos que aprendemos de María. Un hogar bien constituido, en donde hay padre, madre, hijo. Conciencia de que Dios tiene una misión para que se cumpla con amor. Él, como a María, nos da su ayuda. María, no, como todos nosotros, María, y esto es un mensaje para nosotros, hace que tomemos conciencia que todos estamos predestinados a la santidad, a ser hijos de Dios, a vivir en plenitud la vida. Estamos llamados al amor, otro elemento antropológico, fundamento y razón de todo lo que hacemos. Amor a uno mismo, al prójimo, a la familia, a la iglesia. El dolor es materia prima de redención. María sufrió, pero entregó todo al Padre y se alegró con la resurrección de su Hijo.
Otro elemento antropológico, el trabajo sencillo del hogar, que es ingrato, pero que es evangelizador y que es un medio de santificación. En la dimensión del servicio, hemos venido a servir, como nos lo recuerda muy bien la escena de la visitación. La dimensión cristológica, recordemos el paseo bíblico que nos dio ayer el presbítero Danilo Antonio Medina, Paulino. Recordemos pues cómo San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater o Madre del Redentor insiste en 3 puntos: la llena de gracia, la feliz la que ha creído, y ahí tienes a tu madre. Esos 3 momentos son la primera parte de esta encíclica que es bellísima de San Juan Pablo II. Recordemos la dimensión bíblica. Ayer en esa maravillosa conferencia lo vimos en todos los momentos de la historia de la salvación. Recordemos que la Virgen María tiene siempre esa dimensión trinitaria, como lo dije ya: hija del Padre, madre del Hijo, mujer abierta al Espíritu, llena de gracia, predilecta, porque el Altísimo la cubre con su sombra. Tiene una dimensión neumatológica, o sea, del Espíritu. Neuma es el Espíritu, neumatológica. Es la llena del Espíritu, la llena de gracia. El Espíritu operativiza, cumple la palabra. Ella dice: hágase en mí según tu palabra. Esa palabra se cumple gracias al Espíritu. María se preparó en la oración para la llegada del Espíritu Santo. Es la llena de dones y frutos, paradigma y modelo de todo cristiano que se abre a la acción del Santo Espíritu de Dios. Es la mujer ecuménica, lo dice la Marialis Cultus en el número 32, sobre todo con las iglesias ortodoxas, los anglicanos, la iglesia de la Reforma, que ha tenido pues en consideración a la Virgen María. Confesemos la fe de la iglesia con la liturgia, abiertos a los documentos marianos de los papas. Vivamos una esperanza alegre, porque ella espera alegre la llegada del reino. Y estoy haciendo referencia a esta síntesis que ustedes tienen acá, que es maravillosa, esta paginita donde dice directrices para los ejercicios de piedad marianos. Estoy haciendo referencia a esos puntos, tomados también de la Marialis Cultus. La dimensión misionera, precisamente el viernes en la tarde estaba preparándome pues para venir acá, estaba en Sudadera, por allá en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ya pregunté, Nuestra Señora de Chiquinquirá, estaba allá en Sudadera con una señora de 94 años, muy querida, muy santica, y llegaron 2 señoras ahí a la visita misionera. Entonces yo le hice señas a la señora que no le dijera nada, que yo era presbítero. Quería vivir la experiencia y obviamente pues participé como, sí, sin llamar mucho la atención, hice una pregunta, se defendieron bastante bien. Digo, qué bonito esto, qué bonito, gente evangelizando, maravilloso. Y por eso me parece a mí importante esta dimensión misionera, porque estamos en el mes misionero. Ayer era el 12 de octubre, el Papa nos ha llamado a ser bautizados y enviados. María está en camino hacia Incarim, hacia allá, a visitar a su prima Isabel, anunciando a Jesucristo. El Papa, el señor arzobispo Ismael, han hecho alusiones a la Virgen de Guadalupe. El 12 de octubre es significativo en nuestro Congreso, ayer lo vivimos. En América llegó el Evangelio a nuestros pueblos indígenas. María trajo el Evangelio en un santo representativo que es San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, San Juan Diego allá en el Tepeyac. Si no soy más misionero, soy menos cristiano. Aprendamos de María a comunicar con la presencia, la palabra, el testimonio. En conclusión, qué tortura estos 20 minutos, Dios mío. Ay, pero yo soy fiel, soy fiel. Yo les dije, lo que me pongan a hablar lo hablo, pero es una tortura, 20 minutos. Bueno, en conclusión, la iglesia tiene expresiones populares, las tengo yo, las tiene mi familia. La iglesia posee la liturgia con su riqueza teológica que centra nuestra fe.
Mis prácticas me deben llevar ¿a qué? A ser más persona, a ser más eclesial, más comunitario y social, más misionero, más de iglesia en comunión con mi párroco, con mi obispo y con el Papa. Estas expresiones me deben llevar a ser más persona. No es que yo me refugio en el rosario y ya he hecho todo. Tengo que ser un evangelizador, tengo que ser una persona de iglesia, fiel, de testimonio. Termino con las palabras del Papa Francisco en Gaudete de Exsultate, el llamado a la santidad. Leámonos ese documento del Papa que es maravilloso. Dice, donde invita a la santidad. El Papa quiere que María corone sus reflexiones, allá en Gaudete de Exsultate. Dice, porque conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María, decía el Papa Francisco, culminando en este documento sobre la santidad. Gracias. Agradecemos al Padre Leiner de Jesús Castaño García, redentorista, que nos ha presentado el tema de piedad popular. Ahora invitamos a la hermana Patricia Fajardo Monroy, que nos va a presentar el tema de los pobres y excluidos. La hermana va a tener un apoyo de un video, entonces pedimos disculpas a los señores panelistas, que vamos a bajar un momento la pantalla para luego continuar con las otras presentaciones. Muy buenas. ¿Sí? Hola, sí, hola. Yo soy religiosa, hija de la iglesia, residente en Ciudad Norte, la Comuna 2 de Bucaramanga. Allí ya llevamos 25 años de presencia, celebramos el año pasado. Entonces, un poco una visión de esta realidad la tenemos. Para este congreso me voy a referir a una realidad muy específica que ha tenido un alto impacto no solo en nuestra ciudad, en nuestro departamento, sino también a nivel nacional. Esa realidad son los migrantes, nuestros hermanos venezolanos. El video que vamos a ver nos va a explicar un poco dónde hunde sus raíces el Secretariado para el Desarrollo Humano Integral. Este secretariado ha sido creado por el Papa Francisco y quiere atender de un modo universal a esta realidad de los pobres, de los migrantes, que no es solo una realidad de los venezolanos, sino una realidad en el mundo entero. Entonces, el video. El 17 de agosto de 2016, el Papa Francisco publicó una carta apostólica en forma de motu proprio, con la que instituyó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Antes de continuar, preguntémonos, ¿qué es un motu proprio y qué es un dicasterio? Motu proprio es una expresión que proviene del latín y que significa por propia iniciativa. Hay que prestar atención cuando se escribe la palabra propio, para que no se nos escape la R central. Normalmente, un documento en forma de motu proprio es muy breve y no se escribe como respuesta a una solicitud, sino por la propia iniciativa del pontífice. Llevan publicándose desde 1484 y el Papa Francisco ha escrito varios documentos de este tipo, como por ejemplo, Mitis et Misericors Jesus, Los bienes temporales o Como una madre amorosa.
Veamos ahora qué es un dicasterio. En cualquier país del mundo hay ministerios que se encargan de regular y administrar los diversos aspectos de la vida y de su funcionamiento: educación, justicia, economía, etc. En los asuntos de la Iglesia, la Curia Romana se organiza en dicasterios para administrar y regular sus propios asuntos en materia de doctrina, sacramentos, obispos, las causas de los santos, la educación católica, etc. Con la carta publicada por Francisco, se crea un nuevo dicasterio para encargarse del desarrollo humano integral, y específicamente de las migraciones, los necesitados, los enfermos y excluidos, los marginados, las víctimas de conflictos armados y de catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura. El estatuto para regular este dicasterio se aprobó el mismo día y se publicó ad experimentum, es decir, de manera experimental. Hace algunos años, en 1988, San Juan Pablo II publicó un documento titulado Pastor Bonus, mediante el que se organizaba la Curia Romana en diversas agrupaciones, entre las que se encontraban varios dicasterios. En el documento de Francisco se eliminan 4 de estos dicasterios y se transfieren sus funciones al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Los dicasterios que desaparecen son el Consejo Pontificio Justicia y Paz, el Consejo Pontificio Cor Unum, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. El nuevo dicasterio entrará en vigor el 1 de enero de 2017. En Bucaramanga, entonces, Monseñor Ismael Rueda ha delegado al padre Luis Gabriel Sierra como encargado del Secretariado para el Desarrollo Humano Integral, ya en enero del 2017, por el decreto 288. Esto que voy a presentar a continuación es una relación entonces preparada desde el secretariado. Como preámbulo a esta presentación, entonces un poco aclarar el concepto de la migración, entendida como un fenómeno sociológico que obedece a varias razones, de orden político, de orden económico, también en búsqueda de mejores expectativas, mejores condiciones de vida. Se puede situar históricamente en épocas remotas, por ejemplo, José y María, en el Evangelio nos lo presentan como para obedecer a este mandato, a esta orden del emperador César, deben desplazarse, ¿no? Poniendo en riesgo pues la venida del Mesías. En épocas modernas podemos hablar de la migración en la posguerra, en ambas posguerras, como muchas migraciones de carácter transnacional vienen de Europa y se establecen en nuestro continente. ¿Cuáles son los móviles? Pues justamente esos ya mencionados, conflicto armado, búsqueda de una mejor situación económica, mejorar la calidad de vida. Además, para nosotros no es nuevo, dado que hemos tenido siempre el desplazamiento de poblaciones desde áreas rurales hasta grandes ciudades, ¿no? Debido a la industrialización. ¿Qué llama la atención de estas migraciones? Identificar quiénes son los que se desplazan. Familias enteras, niños, poblaciones enteras. A todo este fenómeno la Iglesia no ha estado indiferente, sino que a través de acciones concretas ha ido acompañando y haciendo operativa la ayuda a través de la pastoral social. Hasta aquí un poco el preámbulo. Ahora vamos a la realidad de la migración en Colombia. Se puede resumir este fenómeno de la migración de nuestros hermanos venezolanos en 5 etapas, a partir del 2013 de para acá. Entonces, una primera etapa fue la migración
de los grandes empresarios que con sus proyectos de emprendimiento se fueron estableciendo aquí. Una segunda oleada son los propietarios de la mediana empresa, de la mediana industria, quienes también se han establecido, han dado continuidad a sus proyectos que ya tenían. Una tercera oleada fue la migración de los profesionales. Una cuarta, las personas que sabían algún arte u oficio. Y últimamente, pues las familias enteras que desafortunadamente no siempre tienen el dominio de alguno de estos conocimientos sencillos que les garanticen obtener algunos recursos para su subsistencia. Ahora vamos a hablar de la migración, concretamente aquí en Bucaramanga, ¿no? Hay unas estadísticas que nos presentan una gran problemática, porque nos presentan que, a ver, hay de estos migrantes quien tiene la situación legal definida, quien tiene el permiso especial de permanencia que le genera Migración Colombia, que es un permiso especial por 2 años y que les sirve para obtener un contrato de trabajo. Esto no lo tienen todos, pero a quien lo ha obtenido se espera que se le renueve, ¿no? Pero como se cerró el consulado en Bucaramanga, el consulado de Venezuela en Bucaramanga, la situación es un poquito incierta. En Colombia, cuando se preparó esta relación, a 31 de marzo de este año, se tenía calculado 1.260.594 migrantes. De ese 77.975, más adelante está la gráfica. Ahí está, más adelante. De estos 1.260.000, 77.000 tenían el permiso especial. 48.961 estaban sin el permiso, o sea, estaban como ilegales en el país. Esto a marzo, esta estadística ya está desactualizada a esta fecha porque en este momento mismo seguramente están ingresando más. En Santander, 69.162 migrantes. De esos, 22.870 tenían el permiso, 46.292 ilegales. Ahora, en Bucaramanga, para el momento de este informe, 44.955 migrantes. De esos, solamente 14.866 tenían el permiso especial. 30.089 migrantes no lo tenían. Me decía el padre Gabriel que en las últimas relaciones, cruzando la información del DANE y de Migración Colombia, ya aquí en Bucaramanga hay 70.000 hermanos venezolanos. Y pues ya está lo que mostraba la gráfica, ¿no? De todas las personas que tenían el permiso especial, eso ya se ha invertido, porque los que en un momento lo obtuvieron ya no se lo renuevan, solamente renuevan el permiso para las personas que en la actualidad tienen el contrato laboral. ¿Y los demás qué hacen? Entonces viven del trabajo informal. Sí, esto pues realmente es un desafío muy significativo, es una preocupación grande, ¿cómo hacer ayudarlos? Luego el informe muestra un poco las rutas migratorias de los venezolanos. Colombia es uno de los destinos de mayor incidencia, pues dado que somos los más cercanos. Y luego está Perú, Ecuador, Brasil, y luego con menor migración, Estados Unidos, España.
¿Por qué Bucaramanga, digamos, acoge tanta población migrante? Primero, pues porque estamos muy cerca de Cúcuta, que es el punto de ingreso. Entonces eso nos posiciona como un portón de paso por donde transitan los venezolanos que se dirigen al interior del país y al resto del continente. Solo que muchos de ellos no solamente nos utilizan como esa puerta, sino que se han establecido aquí. ¿Por qué se han establecido aquí? Porque encontraron un pueblo cálido, generoso, solidario, como es el carácter del santandereano. Y entonces eso ha hecho pues que se encuentren de algún modo acogidos, protegidos, integrados, que es un poco ya lo que nos propone el Papa en el motu propio, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Son cuatro verbos que nos iluminan acciones concretas. 4 acciones. Bien. Vamos entonces ahora a presentar un poquito la situación, ¿no?, de ellos. El informe presenta también una situación de índices de violencia y criminalidad. Esto se refiere a las personas que con sentimientos de impotencia, víctimas de la xenofobia de algunos, han incurrido en acciones delictivas, sobre todo hurtos, fabricación y tráfico de estupefacientes, incluso asesinatos, ¿sí? Eso hace un poquito que se despierte el temor para acogerlos, ¿cierto? Pero no solo esto nos trae el informe, que nos trae también estadísticas de cuántos delitos denunciados, porque los que no se han denunciado pues no aparecen en estas gráficas. En norte de Santander 643, en Bogotá 198, en La Guajira 148, en Santander 140. Además de esto, el documento entonces nos presenta que también los venezolanos experimentan un poco esa violencia, porque se sienten no valorados justamente. Los migrantes son una fuerza de trabajo muy significativa, entonces cuando se vinculan a las empresas lo hacen por menos salario, entonces eso afecta a la población local, eso genera y despierta un poquito la resistencia, genera el rechazo, porque ya es difícil obtener un empleo acá las personas, los santanderianos mismos, y hay estadísticas que muestran eso, cómo ha incrementado la tasa de desempleo para los santanderianos y se ha elevado la tasa de empleo para los migrantes. Ahora paso a las rutas de ayudas, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho como Iglesia de Bucaramanga? Se han establecido 3 rutas. Una son las alianzas con instituciones que se han articulado con la Secretaría para el Desarrollo Humano Integral, con el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis, con las parroquias, con fundaciones que generosamente, con gente de buena voluntad, han acudido al clamor de esta población. 70,000 personas es mucho, es demasiado. Así que todas las iniciativas que están en marcha se ven desbordadas, no son suficientes. Vamos a ver ahora un poco entonces cuáles son esas alianzas. En primer lugar está la Fundación Entre Dos Tierras, que nació en el 2012 como un sentimiento espontáneo de solidaridad hacia los migrantes venezolanos. Ya para agosto del 2017, ¿no?, cuando se agudizó la situación, ellos formalizan legalmente, jurídicamente, su situación, ¿no?, a nivel tributario, a nivel de todos los documentos que exige la ley. Ellos son una institución sin ánimo de lucro que en articulación con otras instituciones ayuda. Tiene su sede en San Alonso. Allí, ¿qué ofrecen? Alimento,
vestido, educación, incluso asesorías jurídicas, escucha, acogida, ¿no? Ese reconocerse como personas portadoras de una riqueza que no nos vienen a incomodar, sino como personas valiosas. Ahora paso a las otras fundaciones con las que se han establecido alianza. Servidores del Servidor, Santos Ángeles, Corporación Consentido, Mujer y Hogar, Hermanos sin Condiciones, Colombia Real, Hogar Nazaret, Posada del Peregrino, Entre Dos Tierras y ABAC. Además de ofrecer lo inmediato, lo más urgente, visto que el problema es bien amplio, bien complejo, se hizo una encuesta visitando los diferentes asentamientos para caracterizar mejor la población y sus reales necesidades. Esa encuesta la tabuló la Universidad de la UNAP y es así como se atiende concretamente a estos migrantes. Hay unas rutas para atender, por ejemplo, a los caminantes, los que van por Barranca Bermeja hacia Medellín, por San Gil hacia Bogotá y por Cúcuta, que vienen llegando, ¿no? Eso sería, yo dejaría por ahí la exposición. Muchas gracias. Hola, sí. Agradecemos a la hermana Patricia Fajardo Monroy por la presentación del tema en este panel sobre el actuar sobre los pobres y excluidos. Invitamos a nuestros panelistas a continuar. Ahora invitamos al padre Elías Vargas Pineda, de la comunidad de ermitaños eucarísticos, que nos va a presentar el tema espiritualidad y culto mariano. Padre Elías. Cuando me ven en la calle me dicen: padre, los ermitaños no salen porque vida eremítica es una vida de silencio, soledad, de apartamiento. Pero como ando en cita médica, le digo: pues no puedo mandar la bolsa, la cabeza en una bolsa, tengo que venir con la cabeza donde el médico. Entonces, pues hoy estoy acá también porque los ermitaños sabemos, en la iglesia en general se sabe que los ermitaños, cuando son convocados para un evento especial por el obispo, pues entonces aquí estamos presentes. Entonces, muchísimas gracias al equipo, Monseñor, por esta invitación y por esta confianza de darme esto. El tema espiritualidad mariana y culto es mucha comida, mucha comida, pero entonces la traté de sintetizar como en 3 punticos. Primero, el plan de Dios. El plan de Dios, empezar por ahí, el plan de Dios. ¿Dios qué quiere? Que todos los hombres se salven. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces, ¿qué hace Dios? Después del pecado original, no deja al hombre solo, como nos dice una de las plegarias, sino que se ingenia una nueva manera de acercarse al hombre. Entonces, Dios, el Verbo, se hace carne y habita entre nosotros. De manera que se establece ahora una nueva relación con Dios. Ahora nuestra fe cristiana no es tanto la fe del hombre que busca a Dios, sino de Dios que busca al hombre. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y cenaremos juntos. Esa es nuestra fe católica, esa es nuestra fe como cristianos. Dios busca al hombre. Pero entonces viene aquí un pequeño dilema, y es que como ahora la nueva condición para llegar a Dios, ¿cuál es? Jesús, porque Él es el camino. Él es el camino que nos conduce al Padre. De tal manera que, como nos dice claramente San Juan, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero resulta que Jesús en Juan 6:44 dice: nadie va al Hijo si el Padre no se lo concede. ¿Qué hacemos? Porque sí, uno dice: no, pues listo, vamos a buscar a Jesús. Pero es que Jesús dice: muchos mesías vendrán en mi nombre diciendo yo soy, como partidos políticos. Mire, yo soy, voten por mí. ¿Cuál? ¿A quién le damos el voto? Entonces Dios, en su infinito amor y misericordia, que como dice San Pablo, que no permite que una prueba supere nuestras capacidades, nos da la genialidad de la salida de esto. Y esa gracia se llama ¿qué?
María. Ella completa el círculo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero entonces, ¿cuál es la gracia que Dios da para conocer al Hijo? María. Es María, por eso, gran sentido de este congreso. Vamos a Jesús por María. Ella es entonces la madre que nos conduce, la madre, y como nos dice Eclesiástico 24, yo soy la madre del amor hermoso. María es la madre. Y la Lumen Gentium, no se nos olvide leer y meditar el numeral 61, divino, delicioso, que entre otras cosas dice: la Virgen bienaventurada, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo Divino, por consejo de la providencia divina. Consejo, hubo junta en la Trinidad. Reunámonos, como hagamos al hombre, pues entonces hubo junta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, ¿qué hacemos? Entonces, por consejo, por junta, por escrutinio, la Trinidad entonces hace que María, según el Espíritu de la Lumen Gentium, constituye en esta vida como Madre Santa del Divino Redentor, como asociada, generosa y excepcional, y como humilde esclava del Señor. Lumen Gentium 61 nos dice ese numeral de la Concilio Vaticano II. Entonces, uno, el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dos, esa gracia extraordinaria que Dios nos da, se llama ¿qué? María. Y tres, el culto a María, la imitación, en este caso, la imitación de sus virtudes. Dice San Bernardo, no hay duda de que cuantas alabanzas dirigimos a la Virgen Madre pertenecen ¿a quién? Al Hijo. Y que igualmente cuando honramos al Hijo, no nos apartamos de la gloria de la Madre. Un santico, yo no sé, el padre que es especialista en San Alfonso Ligorio, me fascina, San Alfonso María Ligorio. Y otros santos dicen, María, cuando dice María es Madre de Dios, es como cuando se dice, mire, ahí va la mamá del alcalde, ahí va la mamá del alcalde, ahí va la mamá del presidente. ¿Esa señora le dio la alcaldía? ¿La señora le dio la presidencia? No, pero es la mamá del alcalde, es la mamá del presidente, eso es, ella es la mamá. Bueno, igual María, no le quitan a Jesús absolutamente nada, al contrario, muy al contrario, lo mete más en nosotros, decía eso San Bernardo. En el culto a María no hay 4 cositas. Primero, veneración a María, es decir, reconocimiento de la excelencia de María. María, excelencia. Entonces, la veneración a nuestra Madre, es el primer aspecto del culto, veneración a la Madre del Cielo. Segundo aspecto del culto, el amor a María. El amor a María. El amor, ¿por qué? Como consecuencia lógica del conocimiento de María y del conocimiento, en este caso, de Cristo y luego de María. ¿Por qué? Porque el amor viene a ser un nuevo conocimiento, es una sabiduría, un saboreo de Dios, y en este caso es un saboreo de María, de modo que más conocimiento de María, más amor a ella, porque el amor propio, el amor lo sabemos, encontrar a los amantes iguales y hacerlos iguales. Nadie ama lo que no conoce. Y en este caso el conocimiento, más que un conocimiento intelectual de María, es un conocimiento amoroso de corazón a corazón. María es nuestra madre, porque cada uno de nosotros, otro Cristo. Vivo yo, pero no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Entonces, el amor, madre del amor hermoso. No se puede amar entonces a Jesús sin María. Tercero, la invocación. Invocamos a María, ya nos describió el Padre ahora, muchas formas de invocar a María, muchísimas formas. Santa Matilde, recordamos, cuando quería darle un regalo a María, ¿cómo le hablo a María? ¿Qué palabras uso? Y en aparición entonces aparece María en letras de oro, las palabras que Ave María, las delicias del Ave María.
con esas palabras. Entonces invocamos a María como que, como Madre de la Misericordia, Madre misericordiosa, que intercede entonces por nosotros. María intercede por nosotros. Decir María intercede por nosotros es como decir el agua moja. Me perdonan así esto, el agua moja. El agua moja, ¿por qué? Un cardenal una vez le preguntaron: ¿usted qué opina de las apariciones de María? Pues dice el cardenal: pues yo no tengo problema. ¿Por qué? Si es madre, obvio, lógico que tenga que aparecer ahí jalando orejas. Y como buena madre, echa cantaleta. Echa cantaleta. Nos la echa a nosotros y se la echa ¿a quién? A Dios. Como Francisco de Sales, fue una madre angustiada preguntándole: Monseñor, ¿qué hago? Que mi hijo no me quiere hacer caso, le hablo de Dios y no me hace caso. Contra todo pronóstico, Francisco de Sales le pega una vaciada a la señora: deje de estarle hablando de Dios. Monseñor, ¿de qué le hablo? Pues háblele a Dios de su hijo. Háblele a Dios, échele la cantaleta a Dios, háblele. Bueno, eso hace María, eso es María. Le echa la cantaleta: Señor, hágame un favor, hágame el 2 con ese chinito, ayúdame con esa chinita. Eso es María. María intercede por nosotros. Y cuarto elemento, la imitación. Es el que me detengo un poco más, porque del culto a María me parece que la imitación a María es lo más perfecto que nosotros como hijos de María le podemos dar a ella, imitarla. De Jesús se dice, de Juan 2, 4, 6, quien vive en él, quien permanece en él, y en San Juan decía: permaneced en mi amor. Quien permanece en el amor de Jesús, quien vive en el amor de Jesús, debe de vivir como él vivió. Bueno, aplica para María. Quien es hijo de María, quien ama a María, debe de vivir como ella vivió. Carta a los Hebreos nos da una clave muy bonita, cuando incluso como respuesta a los hermanos separados, cuando nosotros integramos en nuestra liturgia la celebración de los héroes de la patria, es decir, santos, y por supuesto María. Carta a los Hebreos capítulo 13 dice: 3 verbos utiliza el verbo, son 3 verbos claves para la liturgia, en este caso también de María. Dice: acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios. Y vaya, María, nos expuso María la palabra de Dios. María no la expuso, nos dio la palabra. Entonces nos acordamos de ella. Acordarse, recuerdo del corazón, un corazón agradecido. Hoy la liturgia, el agradecimiento, de los distintivos más lindos que tiene un cristiano es ser agradecido. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios. 2, fíjense en el desenlace de su vida. Obvio, por los frutos se conoce el árbol. ¿Y qué frutos los de María? La llena de gracia. Por lo más lógico es que estaba ese árbol que lleno de frutos del Espíritu Santo. Todos los frutos, Gálatas capítulo 5, si queremos hacer una pequeña meditación sobre eso. Entonces, acordaos, fíjense en el desenlace de su vida. Y 3, lindo, imitad su fe. Imiten su fe. Ahí tenemos la clave de lectura, cómo abordar la vida de los santos. Acordarnos de ello, la liturgia. El Papa Francisco insiste mucho en el recuerdo, esa memoria agradecida, acordarse, fijarse y también imitar la fe de nuestros hermanos. Eso es lo que hacemos con María. Entonces, si estamos diciendo que María es la llena, por lo más lógico entonces es que María esté llena ¿de qué? De virtudes. Y decía San Bernardo: no hay duda que cuantas alabanzas dirigimos a la Virgen Madre pertenecen al Hijo, y que igualmente cuando honramos al Hijo no nos apartamos de la gloria de la Madre. No nos apartamos. Es como a ver, ¿qué hijo no le gusta que hablen bien de su mamá? ¿O qué madre no le gusta que hablen bien de su hijo? A todas les gusta. Entonces, esto es lo de María. Las virtudes de María entonces serían muchísimas virtudes, muchísimas, pero entonces rescato aquí básicamente 2 virtudes muy fundamentales: la obediencia. La obediencia. María nos enseñó a nosotros como Jesús.
la obediencia, ¿a quién? Al Padre. ¿Y hasta dónde llega la obediencia? Hasta convertirla en alimento. Mi alimento es la voluntad del Padre, decía Jesús. Bien, María nos enseña a su manera de que nosotros, hijos de María, debemos de ser los primeros obedientes. Pero María nos da la clave de la obediencia. La clave de la obediencia es el amor. ¿Por qué? Porque entre los amantes no hay deberes. ¿Cómo así para que no hay deberes? Piensen en la persona que más aman en este mundo. Cuando esa persona les pide algo, ¿se sienten mandados por ello? Es difícil colocar este ejemplo entre los esposos, pero piensen cuando eran novios. Ay, cuando eran novios, el bobito le decía algo y corría ay chino para allá. Y ahora que están casados, dejaron el amor. Entre amantes no hay deberes. El que ama en el amor, nadie obedece, nadie manda. Solo hay oportunidades para mostrar el amor a Dios y al prójimo. La obediencia, María nos dijo esa virtud tan hermosa entonces de la obediencia. He aquí la esclava del Señor. Segunda virtud, la humildad. Padre, me avisan, sí, con toda tranquilidad, Padre, pila, le quedan 2 minutos, 1 minuto. La humildad. ¿Y la humildad por qué? ¿Por qué la humildad? Porque Jesús ya nos había dicho en el Evangelio: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él hizo muchas cosas, pero Jesús no dijo aprendan de mí a ayunar. No, Él ayunó, pero no dijo aprendan de mí a ayunar. Él no dijo aprendan de mí a dormir en el piso, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No dijo aprendan de mí a flagelarse, pero lo flagelaron. Solo dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque con eso nos dio esto. Nos dijo cuál fue la causa de la caída, la soberbia. Pero nos dice cuál es la salida, la humildad. La humildad. Y la humildad, como ya lo describen muchos santos, pero especialmente Santa Teresa de Jesús, caminar en la verdad, la humildad. Pero, perdón. En este sentido, la humildad es la que llega y baña todas las virtudes. Tan importante la humildad que una persona puede ser santa y santanderiana, que si no tiene humildad no sirve. Yo recuerdo mucho aquí en la vida consagrada, porque pues, los religiosos, ya se me olvidó un gran teólogo, Bossuet, en la Edad Media, lo mandaron a hacer una inspección a un monasterio de religiosas en Inglaterra, Port Royal, creo que era así, y lo mandaron allá a examinar las monjitas, porque era una visita canónica, listo, y empieza el enviado del Papa a hablar con cada una, llega y pone en el informe: su santidad, estas religiosas son querubines, serafines de castidad, pero son demonios de orgullo. Se tiraron todo. Claro. Bueno, muy santica, hace milagros, pero ¿y la humildad qué? Entonces María nos enseña la humildad. Pero eso está en todas las virtudes. Pero Padre Pablo dice que al final quedan la fe, la esperanza, y al final queda ¿qué? El amor nada más. ¿Y cómo se inserta entonces la humildad en esas virtudes? Sencillo. No sirvo. Allá en la montaña, un paréntesis, en la montaña le preguntan al que está en el parquero: ¿quién está celebrando? Y hace, el padre Elías. ¿Y por qué sabes? Que no se escucha. Entonces, como hablo con la boca y el estómago, en la costa me dijeron: el padre Elías no habla, susurra. Soy ermitaño. La voz de los padres, voz de macho, el padre Fran, voz de macho. Bueno, ya eso es un don de Dios, porque si no me tendrían ahí quién sabe de dónde. Sigo. Entonces, ¿qué es la fe? Es la humildad de la mente que reconoce a Dios y su voluntad. Esa es la fe, humildad de la mente. ¿Qué es la esperanza? La humildad de la voluntad para hacer la voluntad de Dios.
Entonces, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la humildad, es la voluntad, la humildad, la esperanza, la humildad de la voluntad. ¿Y qué es el amor? La humildad del corazón, un solo Dios, un solo amor, un solo amor. Y eso nos enseña María. Total, muchas cosas más, como dice Jesús, me gustaría decir muchas cosas más. Por el momento, dejemos por ahí. Solo concluyo con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, como su osadía. Esa chinita me tiene en crisis, porque dice Santa Teresita del Niño Jesús que ella es más feliz que María. ¿Podríamos ser nosotros más felices que María? No, es que le rayo uno el disco con esas cosas, esta china. ¿Cómo podríamos ser más felices que María cuando María está en el seno de la Trinidad, está contemplando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y nosotros podemos ser más felices. ¿Alguien puede ser más feliz que María? Dice ella, yo soy más feliz que María. Entonces, ¿por qué, China? Y le dice ella, porque María no tiene una madre como yo. Jalisco nunca pierde. Gracias, Padre Elías, por este valioso aporte a nuestro Congreso de Espiritualidad y Culto Mariano. Invitamos ahora al Padre jesuita Misael Mesa, que nos va a compartir el tema en este panel del cuidado de la casa común. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, listo. Le agradezco. Si no se escucha bien, levanten la mano por lo menos para... Muy bien, que se dicen, uy, pero ¿cómo predicó de bonito que no le entendimos nada? Entonces, para que eso no vaya a pasar acá. Agradezco a Monseñor y a los organizadores de este evento el darnos este espacio para compartir esta reflexión que a todos nos interesa. Nosotros sabemos que la imagen vale más que 1000 palabras. En el año 2009 surgió un video por un francés de nombre Jean-Arthur Bertrand, 2009, de una manera espectacular. Durante hora y media nos lleva a recorrer 54 países del mundo, mostrándonos toda la bella geografía, fauna y flora y riquezas naturales allí presentes. Pero también nos empieza a advertir en ese año 2009 la capacidad que tenemos los seres humanos de destruir esta hermosa creación que el Señor nos ha dado. Aunque Él no usa un lenguaje religioso, es el lenguaje de un ambientalista, de un fotógrafo, de una persona que capta realmente el drama de la humanidad que se está destruyendo a sí misma. Y ya, pues mirando datos actuales hacia el año 2017, mirando los registros que hay de 1880 hasta el 2017, pues tenemos datos que nos pueden realmente interpelar mucho. El primero es que durante estos años la temperatura promedio a nivel mundial ha crecido 1 grado centígrado. Y uno diría, ¿pero qué es 1 grado centígrado? Pues sí, es bastante grave, porque eso ha llevado a que se derritan los polos, ha llevado a que con la acumulación del dióxido de carbono y los gases que emitimos por el uso de combustibles de origen fósil, llevemos a que la energía solar no pueda salir hacia el exterior, afectando la convivencia y la existencia de muchas especies naturales. Si ustedes se dan la tarea de mirar este video, el video de, bueno, en francés es Homme, que es la restaurante francés, ustedes van a encontrar hacia el final una serie de datos bastante preocupantes de las especies que han muerto en los últimos años fruto de la intervención humana. Bueno, y en esto que hablo yo del grado que ha aumentado, en los últimos 20 años el nivel del mar ha subido 6 centímetros. Y si miramos nosotros lo que ha pasado desde 1880 hasta el presente, el nivel del mar ha crecido 19 centímetros y se prevé que para el año 2100 va a aumentar 58 centímetros. Esto es un dato bastante preocupante si lo miramos con calma,
Porque si nosotros miramos las poblaciones que habitan en las costas, hay estos datos que son bastante dicientes. El primero, decimos nosotros que de 183 ciudades de más de 1 millón de habitantes, 91 están en la costa. Y de las 20 que tienen más de 5 millones, 13 están en la orilla del mar. Es decir, el 53% de la población mundial vive cerca del mar. Ya podemos imaginarnos pues toda la situación crítica que esto va a representar. Vamos nosotros a una obra preciosa, volviendo al tema de la imagen, que además 1000 palabras, este video que yo creo que todos lo vimos, ¿cierto? Colombia, magia salvaje. ¿Sí? Todos lo vimos, este video que es espectacular. Es un video Aló, ahora sí, muchas gracias. 2 personas extranjeras, Mike Slee y Richard Kirby. Y durante 1 hora y media, este excelente video nos pone a pensar de cómo Colombia es uno de los mayores ecosistemas, o mejor dicho, es uno de los países que tiene la más alta concentración de ecosistemas en el mundo. Pensemos que en Colombia están la mitad de los páramos del mundo, la mitad de los páramos del mundo. Y cuando todo este tema de la minería, de extracción de una manera irresponsable con el medio ambiente, lo que puede afectar, solo pensemos cuando se hace una extracción a campo abierto, eso afecta en los kilómetros que le rodean la existencia de 179 especies de colibríes, de las cuales 14 son exclusivas de Colombia, y ninguna de estas empresas de extracción, llamémoslo así, irresponsable, puede producir ni uno solo de esas especies de colibríes que tienen en nuestro país. Y pensemos que Colombia es un país que por su rica biodiversidad, yo podría decir, y varios lo pueden decir conmigo, que es el país más rico en biodiversidad en el mundo, solo superado por Brasil, pero solo porque Brasil es 7 veces más grande que Colombia. Entonces, ante eso tenemos una grandísima responsabilidad, y eso es lo que el Papa Francisco nos ha invitado en la Laudato Si. Los países que tienen la más rica biodiversidad tienen un deber muy serio ante toda la humanidad de cuidar y proteger esa biodiversidad, porque eso pertenece al mundo como tal. Y cuando el Papa vino aquí a Colombia, hace ya 2 años larguitos, lo volvió a recordar también prácticamente en su primer día de visita. Bueno, entonces con este contexto, pues yo quisiera hacer una mención de 2 o 3 puntos de la Laudato Si, que es la que está como a la base de esta reflexión, y yo pues parto del supuesto que hemos trabajado el documento, sabemos de qué se trata, qué nos dice el Papa. Un primer elemento para considerar con ustedes. El Papa con este documento hace un avance maravilloso en la consideración del tema ecológico. Con el Laudato Si nos enseña el Papa que el tema ecológico ambiental no es un tema solo de política o de economía o de ambientalistas, es un tema espiritual. Es un tema que nos indica que nosotros como seres humanos estamos rotos por dentro. Y necesitamos una auténtica conversión del espíritu para poder rehacernos como seres humanos en el encuentro con el otro, con la creación y con Dios mismo. Si tú y yo miramos lo que nos propone Dios en su plan divino en la creación, hay 3 cosas básicas que el Papa desarrolla a través de la Laudato Si. Primero nos invita a reconocernos hijos de un mismo Padre. Y si somos hijos de un mismo Padre, pues ya no es nuestra voluntad la que prima, sino es seguir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y si somos hijos de un solo Padre, ¿cómo somos entre nosotros? Hermanos. Y allí que tú y yo como hermanos, llamados a tratar, a hacer sentir y a ver a todo ser humano como hermano. Por eso tan interesante la presentación de la hermana acerca de los excluidos, acerca de los migrantes, de los vulnerables. Porque es que ese trato con el hermano, con el otro, es lo que me hace a mí sentir parte de esta creación que me compenetra y con la cual yo interactúo permanentemente. Y de allí el tercer punto, y es como Dios nos entrega esta creación para que la compartamos, para que la disfrutemos, para que la administremos responsablemente.
De allí que el Papa Francisco en la Laudato Si nos diga, oiga, aquí lo que se necesita es una ecología integral, donde la relación con Dios está muy unida en la relación con el hermano y la relación con la creación. No puede haber esa disociación. Esa disociación no puede existir. Por eso es una profunda incoherencia que queramos al perrito, al gatico, al pajarito, a la plantica y despreciemos al hermano. Es una profunda incoherencia. Estar preocupados más por los seres animales que por el ser humano, que también es parte de esta naturaleza que tú y yo estamos llamados a cuidar y a tratar un profundo espíritu de reconciliación. El primer punto es ese, y esto es un tema espiritual. No es un tema solo económico, político o ambientalista, sino un tema espiritual, y hay que realmente, lo que el Papa propone, una auténtica conversión del espíritu. Hay un segundo elemento, y es como el Papa, sin ser ingenuo, hace una crítica profunda y realista a los valores del mundo de hoy, ¿cierto? La primacía de la tecnología, la primacía del mercado libre, la primacía del identificar el ser con el tener. Y el Papa hace una invitación bellísima, y es aprender a vivir con menos. Y aprendiendo a vivir con menos, somos más. Recuerdo yo estudiando inglés en Spokane, Washington State, en Estados Unidos, pues al poco tiempo uno se hace amigos, ¿no? Y amigas, y de pronto pues alguno, apiadado de mí por ser el colombiano que estaba allá, de pronto encerrado en la Universidad de los Jesuitas aprendiendo inglés, allá tratando de balbucear esta lengua que es tan compleja para nosotros, no, me llama una amiga y me dice, ay padre, yo lo quiero invitar a que me acompañe esta tarde a Macy's, y conoce, y visita, y conoce, y mira un poquito, y practica su inglés y todo. Dije, no, claro, con mucho gusto. ¿Y a qué quieres que te acompañe? Mire, es que Macy's tiene una promoción que termina esta noche a las 7 de la noche, y es una promoción del 70% de descuento. Me va diciendo así. Yo quiero aprovechar y comprarme un par de zapatos. Bueno, y como jesuita, o como religioso, o como cualquier cristiano que aprende a vivir con austeridad, pues yo le hice una pregunta que uno aprende en el noviciado y que el ministro se la hace uno aprender, y es, ¿tú necesitas eso? Esa fue la pregunta, se me salió. Dije, oye, ¿tú necesitas ese par de zapatos? Silencio mortal al otro lado de la línea telefónica. Y me va diciendo, no padre, pues a verdad no, porque es que tengo 22 pares de zapatos en el closet. Entonces yo le dije, bueno, pero si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a comprar? Si no lo necesitas. Otro silencio mortal. Y luego me va diciendo, bueno padre, ¿me va a acompañar o no? Pues yo sí lo acompañé, pues claro, que aprovechar que lo sacan a uno a pasear y a conocer y todo. Bueno, es aprender a vivir con menos es ser más. Bueno, y un tercer punto que me parece muy bello, que el Papa también lo toca, y es la indiferencia y el egoísmo humano que tenemos que trabajar. Porque es que el tema ecológico también pasa por el tema de las relaciones interpersonales y por el tema de la equidad. Ayer Monseñor Niño nos hablaba del indicador Gini, y eso nos pone a pensar muy seriamente a nosotros que el problema de pronto nuestro no es tanto la pobreza, sino la inequidad. Y cuando miramos los índices de inequidad, Colombia tiene un patrón que es preocupante. De aquí que yo también quiero recomendar mucho este libro, La audacia y la paz imperfecta, es del padre Francisco de Ruz, muy conocido por todos nosotros, actual presidente de la Comisión de la Verdad a nivel nacional. Y él aquí trae un dato que nos pone a pensar un poco acerca de la equidad. 10% de la población más rica, ¿cuánto en proporción gana con el 10% de la población más pobre? Y él nos trae este dato que está aquí en este libro. Si miramos toda América Latina, desde México hasta Argentina, él dice, el promedio es que el 10% más rico gana 16 veces más que el 10% más pobre. Hay países como Uruguay,
como Salvador o como México, donde el 10% más rico gana 5 veces, el 10% más pobre gana. Y Colombia, nuestro país, el 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. Entonces, dice el Papa Francisco en la Laudato Si, cómo el egoísmo y la indiferencia de aquellos que están en ese decil más alto hace que considere a aquellos que están en el decil más bajo no como hermanos, no como alguien con quien yo me relacione y me interactúe fraternalmente, sino como seres a quienes yo evito o incluso desprecio. Eso es un tema muy serio, porque ¿cómo es posible en esta creación en que estamos despreciar al hermano cuando nosotros somos todos hijos e hijas de un mismo Dios? Es un tema de ecología integral. Bueno, a partir de todo esto, y como hemos pedido y hemos reflexionado un poco, nos han pedido algo muy concreto, pues yo quisiera compartirles, como a raíz de esto, qué es lo que en la parroquia nosotros estamos ahorita intentando hacer en el Sagrado Corazón de Jesús. Y esto surge a partir de los conversatorios que con el apoyo y liderazgo de Monseñor Ismael Sierra comenzamos el año pasado, una formación política pero con P mayúscula. Aquí no estamos hablando de la política partidista, sino de la política con P mayúscula, como ayer Monseñor Niño nos recordaba, es la búsqueda del bien común. Y es lo que nos compete a todos nosotros. Y el año pasado, en esos conversatorios tuvimos 2 enfocados al tema de Santurbán, y este año el primero que hicimos enfocado al tema de una sociedad ecológicamente conectada. Y ahí nos acompañó un ingeniero civil, José Pablo Ortiz, que es líder en el tema de reciclaje aquí en Bucaramanga y creo que en Santander, y nos ofreció este material, que es una maravilla. Sí, reciclo, manual de reciclaje. Y es un punto para mirar, porque es que el reciclaje, pues tiene que ver cómo tú y yo reciclamos lo que tú y yo compramos, de manera que al reciclarlo evitemos un sobrecosto en la producción de energía y desgaste de recursos naturales. Eso es un tema que tiene que ver con todo esto de evitar un aumento en el calentamiento global a nivel del mundo. Y como para ir a lo concreto, porque ya el tiempo yo sé que ya se me está yendo, solo quisiera hacer esta reflexión, y es, en América Latina, nosotros generamos 541.000 toneladas de residuos sólidos y desechos sólidos diariamente. Eso quiere decir que cada uno de nosotros en promedio producimos 1 kilo de basura al día. Y la pregunta es, ¿nosotros qué reciclamos de eso? Hay datos interesantes. Chile recicla el 10%, Argentina 10%, México 15%, Colombia 17%. O sea, nosotros somos de los que más reciclamos, pero Bucaramanga, comparado con esa media nacional, apenas recicla el 13.5%. ¿Qué pasa cuando tú y yo no reciclamos? Pues vamos nosotros llenando el medio en que estamos con elementos que no se degradan fácilmente. Por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Bueno, por lo menos 2 ideitas, déjenme terminar. El aluminio dura 80 años en descomponerse. El vidrio, 500 años para descomponerse. El plástico, que tanto tú y yo usamos, 700 años en descomponerse. ¿Y saben el licopor cuánto dura en descomponerse? Nunca se descompone. Nunca. Bueno, a ver, esto está pero largo, pero bueno. Bueno, por lo menos déjenme mencionarles esto, y es cosas para reciclar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita en la parroquia, y queremos realmente llevarlo también a los condominios que hacen parte del sector de la parroquia, para que los administradores se metan allí. O sea, reciclar papel y cartón, reciclar el plástico, reciclar el vidrio, reciclar los metales, reciclar el material orgánico, reciclar los residuos peligrosos, reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos, y lo que no es reciclable, ahí sí se vaya al relleno sanitario del Carrasco. Por ejemplo, déjenme solamente comentar lo del papel y cartón, que es lo que nosotros más
producimos como basura, papel y cartón, es el 34% de lo que tú y yo producimos. Mira, los árboles son un recurso natural renovable valioso. Nos recreamos, nos oxigenamos, reducen el CO2 que hay en el aire, estabiliza el suelo, controla la erosión, nos proveen sombra, reducen los niveles de ruido. Son importantes para nuestro bienestar psicológico y físico de los seres humanos. Reciclar papel y cartón es una de las formas más beneficiosas para el medio ambiente. Se necesitan 15 árboles para fabricar 1 tonelada de papel. ¿Qué podemos reciclar nosotros? Periódicos, libretas, revistas, volantes, sobres de manila, papel de oficina, cajas, envolturas de papel o cartón y folletos e invitaciones que nos llegan. Recomendaciones preventivas: no malgaste papel, reutilícelo al máximo, utilice las 2 caras de las hojas, use trapos en la cocina en vez de papel toalla en rollos, no reciba folletos gratuitos que no son de su interés, compre productos que estén mínimamente envueltos y use papel reciclado siempre que pueda. Déjenme hablar del plástico que tú y yo tanto usamos. Rellenos sanitarios y mares están llenos de plástico. El plástico, como dije ahorita, demora 700 años de degradarse. Los plásticos arrojados al mar que flotan se acumulan en grandes cantidades en las zonas de calma ecuatorial. Hay 5 grandes áreas de acumulación de plástico en el mundo. O sea, islas de plástico que están sobre el mar. 2 sobre el Pacífico, 2 en el Atlántico, 1 en el Índico. El más grande está en el norte del Pacífico, entre Estados Unidos y Japón, a la altura más o menos de Hawái. Es un mar de plástico tan grande como 1,5 veces el área de Colombia. Imaginémonos eso. Nuestro país, más la mitad de nuestro país, es una isla flotando. Y eso es una de las 5 grandes islas, además de otras. Aquí, esta isla que está acá es una islita chiquitica que está entre Honduras y Guatemala. Vea, recomendaciones preventivas: no use bolsas plásticas, use bolsa de lona o de papel reutilizable, evite los envases desechables, use vajilla de cerámica y vaso de vidrio, no compre agua en botellas de plástico, elimine el chicle de su vida. No utilice ni pitillos ni pajillas. Evite el uso del icopor. Sustituya los empaques de alimentos y loncheras de plástico. Use ganchos de ropa de madera. Use utensilios de cocina de madera, bambú, acero inoxidable. No use máquinas de afeitar desechables. Y recomendaciones para la recuperación del plástico: no contamina las bolsas o lavarlas para favorecer su reciclaje, y cierre el ciclo comprando material que sea reciclado. Bueno, igual hay indicaciones, eso lo encuentran en este material si se animan a conseguirlo, lo escribió Carolina Gómez, en la parroquia lo estamos ofreciendo al precio como nos costó, pero igualmente también se puede averiguar la dirección y ustedes también lo pueden conseguir allá. Bueno, ya como el tiempo se me acabó, pues yo los invito a que terminemos, ¿no? Como decía, hay también para las otras cosas que hay que reciclar, pero terminemos con esta linda oración. Los invito, esta oración es del Papa Francisco, con la cual él termina la Laudato Si, donde nos invita, como dije, a un auténtico cambio del corazón en nuestra vida, para que ese corazón convertido en el Señor nos haga reconciliadores con esta creación, con los hermanos y con el Señor mismo. Los invito a que lo terminemos juntos diciendo: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Agradecemos al Padre Misael Mesa por la presentación de este tema del cuidado de la casa común. Para el Padre Leiner, la pregunta muy concreta es, como laicos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras expresiones de piedad popular sean auténticas? Y pues junto a ella también preguntan, ¿y qué le podemos pedir a los presbíteros, a nuestros párrocos, para que nos ayuden a hacer auténtica nuestra piedad popular? Bueno, pues yo creo que tenemos que dejarnos orientar por la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Y con toda esta apertura que ha habido hacia la religiosidad popular, ya lo dije que hubo un tiempo en que había un cierto desprecio. Con toda esta apertura que tiene la Iglesia, ella está dispuesta a orientarnos. A mí me parece que la mejor manera es vivir esas expresiones de la mano de la Iglesia, también, no de manera aislada. Obviamente, la religiosidad popular tiene que mirar también a la liturgia, porque la liturgia tiene su solidez. Nos da un elemento de mucha cohesión. Como yo lo digo a veces por ahí en mis homilías, la Iglesia no nació la semana pasada. La Iglesia tiene casi 2 milenios. Es madre y maestra, nos orienta. Entonces, yo creo que dejémonos orientar por la Iglesia también en la expresión de nuestra fe, porque es la manera más pura de ofrecer ciertamente la vivencia de nuestras celebraciones. En el caso de los ministros ordenados, de los presbíteros, pues debe haber diálogo, ¿no? No debe haber como fuerzas antagónicas de que usted se enfrenta a mí, yo me enfrento a usted, ¿no? Sepamos escucharnos, ¿no? Todos tenemos que aportar. Si yo soy ministro ordenado, pues miro la sencillez de la gente. Yo estuve trabajando 5 años en Buga, y la gente me orientó muchísimo en la fe, en la expresión sencilla de la fe. Uno tiene que dejarse como interpelar. Por ejemplo, cuando llegó el Papa Francisco, recién elegido Papa, cuando llegó a Aparecida, pues llegó con unas actitudes de una sencillez y una humildad que llamaron muchísimo la atención, ¿sí? Y todavía lo hace. Y decía, ha dicho mucha gente, es un papa muy mariano. Y cómo quiere la Virgen y cómo donde quiera que llegue, pues siempre se arrodilla ante la imagen, en fin, la toca, se echa la bendición, en fin, muy latinoamericano, digámoslo así. Entonces, yo sí creo que tenemos que dejarnos como interpelar por la fe de nuestro pueblo, y no pretender solamente una liturgia por allá pura, de puros conceptos, movernos por allá en medio de la Trinidad, de las procesiones trinitarias, muy distintas de las de aquí, por supuesto. Entonces, movernos en ese mundo de una pureza teológica. No, yo creo que la expresión popular también a los presbíteros nos enseña muchísimo en cuanto que nos hace utilizar nuestro cuerpo, los elementos de la creación, los elementos de nuestras culturas, y eso también nos puede ayudar muchísimo. Entonces, tenemos que los presbíteros estar atentos a todas estas manifestaciones, y los laicos, ustedes los laicos, el pueblo humilde y fiel, también estar atentos a dejarse orientar por nuestros pastores, por nuestros obispos, presbíteros y diáconos. Muchas gracias, Padre Leiner, por su aclaración y su aporte. Y luego para la hermana Patricia, acciones concretas en esta urgencia que se nos está presentando con estos hermanos migrantes, pero si usted considera pues también acciones concretas que como devotos de la Santísima Virgen María podremos manifestar en ayuda de los más necesitados. Bien, yo creo que el motu propio
nos orienta bastante, porque nos invita a, así como a atender a las necesidades urgentes, alimento, techo, vestido, ¿cierto? También nos invita a promover, porque hay un problema grande en este asistencialismo cuando se queda ahí, y es que le crea a la gente la mentalidad de que debe depender de eso, no la promueve, no la saca. Es un problema también a veces de estas ayudas que el Estado provee, que le pasa la pobreza del bolsillo a la mente y al corazón. Entonces nosotros debemos acompañar, no tener temor de mirar a los ojos, de ofrecer un espacio de escucha, un abrazo, expresar la cercanía, de reconocerlo, de darle a conocer también lo que nosotros podemos ofrecer. Yo creo que la ayuda debe ser mucho más integral, mucho más, no es solo porque no todos podemos sacar cosas y decir le doy esto, o pretender que con lo que hoy le doy le voy a resolver el problema quién sabe por cuánto tiempo, y que es uno de los desafíos de la situación de los migrantes. Muchos se han acostumbrado a esta ayuda, ¿y por cuánto tiempo la podemos sostener? Yo creo que eso no es promoverlos, y el motu propio nos ofrece las orientaciones: acoger, proteger, promover e integrar. O sea, es por ahí, me parece. Muchas gracias, hermana. Muy claro también eso, y lo vamos, ojalá que aprendamos a leer ese acontecimiento, porque cuando, desde la experiencia que tuve en pastoral social, cuando uno asiste y asiste, no va por ahí. El cambio, la acogida, todos estos gestos de verdad de proteger, ayudar. Bien, ahora para el padre Elías. Le hicieron bastantes preguntas, padre Elías, pero tratamos de recoger una sola para no irlo a acorchar. Como usted es experto en contemplación, dentro de las varias preguntas dicen: ayúdenos, denos un criterio, una orientación para una experiencia mariana muy común, la contemplación de los misterios del Rosario. ¿Cómo podemos contemplar verdaderamente con provecho para nuestra vida los misterios del Rosario? Padre, eso es un tratado. Sería un tratado, pero trataré como Santo Tomás, que le preguntaban, o a San Agustín, le preguntaban algo y contestaban con 5 tomos. Santo Tomás un día le preguntaron: oiga, ¿qué se necesita para salvarse? Y dijo: querer. Entonces, la contemplación, recordemos, todo cristiano por esencia es contemplativo, todo cristiano. De tal manera que el Santo Rosario, ¿qué es el Santo Rosario? La contemplación de los principales momentos de la salvación, los principales misterios de nuestra salvación. Hay muchos libros o folletos plegables donde traen las citas bíblicas de cada misterio, y con base a eso discurrir. El método, precisamente el método de San Ignacio de Loyola, tomar cada versículo, cada parte del Evangelio e ir integrándolo. Yo creo que es buena pregunta también para el padre, para los jesuitas, cómo ir meditando el pasaje bíblico. Entonces, el ejercicio sería: búsquense un libro donde vengan las citas bíblicas de los principales misterios y confróntenlo con la palabra, confróntenlo con el magisterio de la Iglesia, y ahí cada uno lo que el Espíritu Santo le da, porque la contemplación es un ejercicio de amor, y en ese sentido cada uno es único y repetible, al punto de que cada uno puede decir: yo amo a Dios como nadie ama a Dios. Y es cierto, cada uno es único y repetible, luego cada amor es único y repetible. Entonces mi contemplación es diferente, pero tenemos esos esquemas que, como nos decía ahora el Padre, la Iglesia, madre y maestra, nos enseña. Entonces, hagamos ese ejercicio. Hay varios libros, incluso el mismo documento que sacó la diócesis sobre la espiritualidad mariana. Ahí vienen unos puntos muy, muy importantes que ojalá, como dijeron, no quede en saco roto. Muchas gracias, padre. Un tratado muy corto, muy sustancioso. ¿Él le gusta hacer ayuno? Y ya, nos hizo un ayuno, pero muy
fuerte, teológicamente hablando. Padre Misael, ya nos fue respondiendo, pero algunas otras tareas, yo creo que nos preguntan, tareas concretas para que los devotos de la Santísima Virgen María cuidemos la creación. Ya usted nos ha hablado muy claramente sobre el reciclaje. ¿Qué otras cositas, qué otras acciones claras y concretas podemos hacer para cuidar la casa común? Hay una figura muy linda en el Evangelio cuando habla de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, una semillita pequeña que tú la siembras y se convierte en un arbusto grande. Y allí lo que esa parábola algunos se interpretan es que en lo pequeño ya está lo grande. Y cuando nosotros somos capaces de hacer cosas pequeñas y las hacemos con amor, y estamos haciendo cosas grandes. Entonces, si vamos nosotros al tema del cuidado de esta casa común, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la protección del medio en que estamos, el cuidado de la vida, el cuidado del otro, el cuidado de la relación con Dios. Cosas tan sencillas como apagar la luz cuando no la estamos usando. Cosas tan sencillas como, vea, ese es un ejemplo muy interesante. Puede ser un poquito feito lo que voy a decir, pero yo creo que ayuda. No convertir el inodoro en una cesta de basura, ¿no? Allá se va el hilo dental, la seda dental, se va el cigarrillo, bueno, y otras cosas más que a veces echamos nosotros ahí. Cuando nosotros estamos, cosa tan bonita esta, cuando tú y yo nosotros estamos manejando, tratando, compartiendo con otras personas, el solo hecho de saludar con cariño, de acoger a la persona, de hacerla sentir acogida, de hacerla sentir a él o a ella un hermano o una hermana, ahí estamos nosotros haciendo ecología. Ahí yo citaba ahora la contradicción que el Papa menciona en su encíclica, que yo creo que es muy acertada. Personas que se desviven por un perrito, se desviven por un gatico, se desviven por un pajarito, pero desprecian al hermano que se encuentra en la calle. Lo miran de reojo, lo evitan. Es una contradicción. Entonces, si nosotros comenzáramos por ahí, ¿cierto? Que toda persona que tú y yo tratamos, la hacemos sentir un hermano, una hermana, estamos haciendo una profunda ecología. Como jesuita, déjenme decirles, hay un santo que yo admiro profundamente, y no es San Ignacio de Loyola, a pesar de lo grande que es San Alonso Rodríguez. ¿Quién fue él? Un portero. Vivió en el colegio de Palma de Mallorca 40 años. Él fue el tutor espiritual de San Pedro Claver, este gran santo que vino aquí a Colombia, en ese tiempo reino de la Nueva Granada, a desgastarse por los esclavos toda la vida. ¿Y qué hizo San Alonso Rodríguez durante 40 años? Abrir una puerta. No hizo más. Él no fue el gran teólogo como Roberto Bellarmino, ni tampoco fue el gran misionero de Oriente como fue Matteo Ricci, ni fue el que ideó e hizo posible ese gran experimento del Renacimiento y de la modernidad que fue las reducciones jesuíticas del Paraguay, ni fue el gran antropólogo e intelectual como un Teilhard de Chardin, ¿no? Un humilde portero. ¿A qué se dedicó él? A abrir la puerta. ¿Durante cuántos años dije yo? 40 años. ¿Y cómo se santificó él? Siendo totalmente ecológico. ¿Y cómo fue totalmente ecológico? Toda persona que llegaba a esa puerta la trataba con respeto y dignidad. Fuera el más humilde mendigo implorando un pedazo de pan, o fuera el rey de España, respeto y dignidad por igual a cada uno y a cada una. Si tú y yo nos examinamos y somos muy honestos, desde que hoy nos levantamos hasta ahora, toda persona que tú y yo nos encontramos, la miramos, la tratamos, la hicimos sentir tratadas con dignidad y respeto. Una pregunta muy linda para ti y para mí. Eso es hacer ecología. Eso es vivir lo de María, que va al encuentro, ¿no?, de su prima, pero que también va al encuentro de los discípulos, que también va al encuentro con Jesús, sin duda, en tantos momentos de su predicación y acción pública, con profunda acogida y cariño. Pues Dios nos da, de verdad, no sé si así respondo a la pregunta, pero
que eso es ser ecológico también. Con seguridad que sí, padre. Queridos padres, querida hermana, muchísimas gracias. Nos han dejado tareas muy grandes. Nos han dejado tareas muy grandes que ahora van a quedar consignadas en el trabajo que van a hacer en grupo y van a tener mucho eco. Así que de verdad, por hacernos sencillo el caminar que se abre de ahora en adelante, pues que la Santísima Virgen María lo recompense y como dicen por ahí las señoras muy devotas, pero con mucha fe, los corona de gloria por ese trabajo tan especial que han hecho en favor de esta acción tan importante también para nuestra arquidiócesis. Nuevamente un aplauso para nuestros queridos panelistas.